Muy buenos días, esta es la clase número 65 de la asignatura de Anatomía para International Biological College IBC. El día de hoy vamos a ver algunas enfermedades que están presentes en el aparato urogenital de la mujer. Son muchas condiciones, así que las vamos a dividir en diferentes partes. Para empezar, veremos lo que viene siendo la candidiasis vaginal, también la cistitis y la endometritis. Vamos a comenzar hablando de la candidiasis vaginal. Esta es una de las principales enfermedades del sistema reproductor, cuyo síntoma más destacado es el picor intenso en la vulva y un enrojecimiento de esta zona. La causa de esta afección es el hongo Candida albicans, que se manifiesta de forma natural en la piel, pero debido a cambios en el pH del flujo o cuando el sistema inmunitario está debilitado, esto puede hacer que se reproduzca en exceso. Otras características que podemos mencionar es un flujo vaginal blanquecino y también la presencia de dolor al orinar o al tener relaciones sexuales. La candidiasis vaginal es una infección de tipo fúngica, es decir, que es producto de un hongo. La infección por hongo vaginal no se considera una enfermedad de transmisión sexual. Mas, sin embargo, existe un mayor riesgo de infección por hongos vaginales al tener actividad sexual regular por primera vez. También hay indicios de que la infección puede relacionarse con el contacto entre boca y los genitales. En este caso vendríamos hablando de una candidiasis oral. Ahora, los síntomas de la candidiasis vaginal pueden ser leves a moderados y comprende lo que viene siendo picazón e irritación de la vagina y también pues, de la vulva. Puede haber una sensación de ardor, especialmente cuando la mujer va a orinar, también un enrojecimiento o inflamación de la vulva, dolores o molestias de tipo vaginal, sarpullido vaginal, secreciones vaginales espesas, blancas y sin olor, y también una secreción vaginal acuosa. Ahora, el hongo Candida albicans es responsable de la mayoría de las infecciones por hongos vaginales. Esto debido a que en la vagina naturalmente hay una mezcla de estos hongos y bacterias. Entre estas bacterias estaría el Lactobacillus, que actúa para evitar el crecimiento excesivo del hongo. Sin embargo, ese equilibrio puede perturbarse y el crecimiento excesivo de la cándida o la penetración del hongo en las capas vaginales más profundas provoca signos y síntomas de una infección por hongo. El crecimiento excesivo del hongo puede ser causado por diferentes variables. Por ejemplo, el uso de antibióticos que podría provocar un desequilibrio en la flora vaginal normal, también embarazo, cuando la diabetes no está controlada, si hay un sistema inmunitario deteriorado y también el consumo de anticonceptivos orales o terapias hormonales que aumentan los niveles de estrógeno. Para esta condición, así como otras del aparato urogenital de la mujer, se deberá realizar un examen pélvico, donde se examinarán los genitales externos para confirmar los signos de infección. La utilización de un espéculo en la vagina va a permitir que éste se mantenga abierta mientras que se examina la vagina y también la parte correspondiente al cuello uterino. Básicamente es esto el espéculo. Asimismo, se puede enviar una muestra del flujo vaginal, esto con el objetivo de realizar las pruebas que nos ayuden a determinar qué tipo de hongo es el que causa la infección. Eventualmente, la identificación del hongo nos puede ayudar a determinar un tratamiento que sea eficaz. Y pues en base al tratamiento, este va a variar según la gravedad de la infección. En algunos casos, una infección leve o moderada se puede utilizar medicamentos de tipo antimicóticos, como distintas cremas, ungüentos, comprimidos o supositorios. Por ejemplo, el que tenemos aquí vendría siendo el clotrimazol. También hay otros medicamentos de este tipo, como por ejemplo el miconazol o también el tercanosol. Y hay fármacos de tipo oral, como por ejemplo el fluconazol. Ahora hablemos de las infecciones urinarias. Muchas veces las infecciones urinarias son mucho más comunes en las mujeres que en los hombres. La llamada cistitis, de forma popular, es una infección urinaria que afecta a la vejiga y produce dolor al orinar. Las infecciones urinarias son producto de la entrada de bacterias a la uretra, que generalmente pasan de la piel o pues del recto e infectan las vías urinarias.
Es por esta razón que la infección es más frecuente en la mujer que en el hombre, debido a la proximidad que hay entre el ano y las estructuras urogenitales de la mujer. Incluso la uretra en la mujer es mucho más corta que en el hombre, lo que hace que una infección sea más común dentro de la clínica. En todo caso, entre los signos y síntomas podemos encontrar un aumento de la frecuencia urinaria, también dolor o ardor al orinar, también hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, cosa que puede ocurrir cuando la infección avanza hasta la vejiga. Ahora, hay que tener en cuenta en este último punto que la hematuria puede ser macro o microscópica. Es decir, macroscópica quiere decir que la sangre se puede ver en la orina y la microscópica cuando no es visible al ojo humano, pero se puede observar mediante un examen microscópico. Por lo general, para tratar una infección de estas características se recurre a un urocultivo, siendo una prueba utilizada para determinar la presencia de microorganismos tales como, por ejemplo, bacterias u hongos en la orina. De esta forma se determina el tipo de microorganismo que causa la infección y nos orienta para la administración de un tratamiento que sea más adecuado. Por lo general, el tratamiento consiste en la administración de algunos tipos de antibióticos que sean eficaces contra la bacteria en cuestión. Esta es la razón por la cual se realiza el cultivo. En todo caso, después de haber completado el tratamiento, el paciente debe realizarse la prueba por segunda vez. Esto para asegurarse de que haya desaparecido el microorganismo que causó la infección en primer lugar. Algunas bacterias tienden a desarrollar resistencia a los antibióticos y en algunos casos los pacientes toman tratamiento de forma descontinua, por lo cual las bacterias pueden proliferar nuevamente y desencadenar la infección de nuevo. Esta es una de las razones principales por las cuales el examen se realiza tanto antes como después del tratamiento, tanto para determinar un tratamiento correcto como también para confirmar la eliminación del microorganismo. Ahora proseguiremos con la endometriosis. Ya anteriormente hemos hablado del endometrio, pero vamos a recapitular un poco. Se trata de una capa que recubre las paredes del útero. Todos los meses esta capa se va desarrollando en el útero, dividiéndose en dos fases. Estas son reguladas tanto por el estrógeno como también por la progesterona. Como podemos ver en esta imagen, hay una fase proliferativa que está relacionada con el estrógeno y hay una fase secretora que está en base a la progesterona. Cada fase conlleva un tiempo estimado de unos 14 días, unos 15 a 14 días, y pues en el cual se finaliza en el día 29 o 30 aproximadamente, y después el ciclo se repite nuevamente. Este ciclo se le conoce comúnmente como ciclo menstrual o periodo menstrual en la mujer. Para entenderlo de una forma más clara es necesario que entendamos cuál es la función de esta capa. El endometrio permite la implantación del óvulo fecundado en la mujer. Es decir, si un óvulo fue fecundado por un espermatozoide, este comienza la duplicación celular mientras avanza hacia el útero. En ese momento, el óvulo fecundado es un blastocito, es decir, un embrión en desarrollo avanzado. Al llegar al útero, el endometrio va a permitir la implantación del blastocito en el útero para su posterior desarrollo. Esto teniendo en cuenta el grosor del endometrio. A lo largo de los años se ha realizado estudios y se ha concluido que el grosor del endometrio para que una implantación sea óptima es de alrededor de unos 7 a 10 milímetros de espesor. Un endometrio de menos de 6 milímetros no suele permitir que los embriones se implanten. Si regresamos a la imagen anterior, entonces podemos entender la importancia del grosor del endometrio, puesto que las hormonas son las que van a permitir los cambios en este. Por un lado, el estrógeno va a causar que el endometrio se haga más grueso, para que éste pueda nutrir a un embrión en caso de que ocurra un embarazo. Esto era lo correspondiente a la fase proliferativa. Por otro lado, si no ocurre un embarazo, entonces el estrógeno se produce en menor cantidad y se produce más progesterona, la segunda hormona, y esto causa que el revestimiento del endometrio se deseche del útero, lo cual conforma el flujo menstrual o ciclo menstrual, como quieran llamarlo.
Teniendo todo esto en cuenta, podemos entender mejor en qué consiste la endometriosis. Lo primero es que la endometriosis se considera como una enfermedad de tipo inflamatorio, pero la realidad es que es una condición mucho más compleja, en la cual el endometrio se desarrolla de forma incorrecta. Lo que queremos decir con esto es que el endometrio se desarrolla en el útero, pero también en áreas donde no debería desarrollarse, tales como por ejemplo las trompas de falopio o incluso en los ovarios, como lo podemos ver en estas áreas. Aquí en esta imagen podemos ver el crecimiento del endometrio. El único lugar en donde es normal es aquí, en la parte correspondiente al útero. Todas las demás zonas que están en rojo vendrían a ser un crecimiento anormal y pues afecta al aparato reproductor femenino y también a las zonas adyacentes, tales como por ejemplo la parte correspondiente al recto, a la vejiga y demás. Principalmente estructuras que se encuentran dentro de la cavidad pélvica. Ahora, al desarrollarse este tejido fuera del útero ocurre varias cosas, pero sin duda la más importante vendría siendo la adherencia. Recuerden que el tejido endometrial está controlado por dos hormonas, el estrógeno y la progesterona. Estas permiten su desarrollo y reemplazo. Es decir, el tejido que tenemos fuera del útero actúa de la misma forma que el tejido endometrial. Se engrosa, se descompone y sangra en cada ciclo menstrual. Aquí es donde tenemos el problema, puesto que este tejido no tiene forma de salir del cuerpo y por ende queda atrapado. Cuando la endometriosis afecta a los ovarios, se puede formar quistes llamados endometriomas. El tejido circundante puede irritarse y eventualmente desarrollar tejido que se cicatriza y se adhiere. Por eso habíamos mencionado la adherencia, es decir, bandas de tejido fibroso que pueden hacer que los tejidos y órganos pélvicos se peguen entre sí. Esa es básicamente la adherencia. Como resultado de la endometriosis se puede presentar dolor y problemas de fertilidad. Como podemos ver, entre los síntomas tenemos la dismenorrea, que es básicamente un dolor durante los periodos de menstruación. Este se puede describir como un dolor pélvico, incluso que puede presentarse en la parte lumbar. Se puede presentar dolor durante el coito, las relaciones sexuales, al defecar, al orinar. También se puede presentar una menorragia, que es un sangrado excesivo, y problemas de fertilidad, así como diversos signos y síntomas tales como fatiga, diarrea, estreñimiento, hinchazón, náuseas, y esto especialmente durante los periodos menstruales. Si bien hay tratamientos eficaces para la endometriosis, no recomendamos ninguno, porque la causa que puede llevar a una endometriosis es muy diversa. Se tiene que valorar primeramente con un médico general, un ginecólogo, tomando en cuenta incluso que muchos enfoques están en base a un tratamiento hormonal o incluso cirugía. Para el diagnóstico se utiliza lo que viene siendo diferentes exámenes, como por ejemplo el examen pélvico, la ecografía, las imágenes por resonancia magnética y también la laparoscopía, que es la imagen que nosotros tenemos acá. Bien, y aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. En la próxima clase vamos a ir viendo otras condiciones del aparato urogenital de la mujer, pero por el momento sería todo por hoy. Así que pasen buen día y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.